Empezar primero con Domingo, sí que después dejaremos esos 5 minutos para cualquier comentario, pregunta, apunte que queráis hacer, porque luego lo nuestro va a ser un diálogo sobre unas obras de Luis Mateo Díez, y será diferente. Adelante, Domingo, y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles, por la presentación y por invitarme a formar parte de esta fiesta de cumpleaños maravillosa que se va a prolongar todo el día. Yo te dije que hablaría, cuando tuvimos que improvisar un asunto desde el que abordamos el mundo de Luis Mateo, que hablaría de las voces, y propuse, digamos, un enunciado pretendidamente, digamos, simbólico. Solo las voces escapan a la ruina, que evidentemente remite al territorio de Celama, pero no solo, también a las ciudades de sombra y a otros territorios de ese león fantasmático que aparece en las primeras novelas y donde la presencia de la desolación y la ruina también es evidente, ¿no? Pero tengo que decir que voy a mutilar gravemente el texto que yo había redactado para ajustarme al tiempo que nos pidió Ángeles, como le ha ocurrido antes a Luis Beltrán, y voy a centrarme fundamentalmente en la cuestión de las múltiples voces que suenan y resuenan en la amplísima obra narrativa de Luis Mateo. Pero tengo que decir antes, no sé si es un poco improcedente, que en realidad yo conocía la existencia de Luis Mateo, yo diría como poeta y en ausencia, me explico. Cuando me invitó Ángeles intenté recordar, cuando supe por primera vez que había un escritor que se llamaba Luis Mateo Díez, y recordé, busqué alguna documentación que acreditara, digamos, mi memoria, que era en el 79, todavía no había llegado a los estudios universitarios, a través de un grupo de poetas provinciales que publicaban una revista de nombre perfectamente olvidable, pero que se tiraba en los talleres gráficos en Barcelona, donde se estaba tirando desde el año 72 una revista mucho más seria, que era la revista Camp del Arpa. A través del impresor de Camp del Arpa, que se ocupaba de esas dos revistas, algunos de nosotros pudimos conocer a algunos de los miembros del comité de redacción original de Camp del Arpa. Incluso pudimos tener el privilegio de tener la colección de esa revista desde el número 1 en adelante, desde el 72. Y me llamó la atención saber que 3 de los miembros eran leoneses, eran poetas leoneses. Se puede ver en los 3 primeros números de Camp del Arpa: Ángel Fierro, Agustín Delgado y José Antonio Llamas. Y además supe que Llamas vivía muy cerca de donde yo vivía. De hecho, vivía de una autoescuela que había montado en Premià de Mar, historias de poetas, misteriosos, pobres, todos. Y tuve la oportunidad de conocer a Llamas. Entonces Llamas me habló del grupo leonés en torno a la revista Claraboya. A través de él supe que Pepe Balló, que era el editor de la revista Camp del Arpa, les había publicado en el año 71, etcétera, un libro en el Bardo, en su colección, donde reunía una antología y demás. Y a través de Llamas supe que había un poeta que no figuraba en el grupo, uno de los poetas de Claraboya, que no figuraba en el grupo de Camp del Arpa, y que era Luis Mateo, precisamente. Naturalmente, en los años siguientes, esa ausencia se mantuvo como tal ausencia, en tanto que Luis Mateo poeta, porque al cabo de muy poco tiempo empecé a leer, y muy especialmente, tengo que decir, a partir del año 86, con La Fuente de la Edad, empecé a leer al gran novelista, que se manifiesta de una manera muy clara, probablemente con las estaciones provinciales, pero la novela ya a mí me deslumbró como a tantos, y que tuvo, en fin, todos los reconocimientos del momento, fue la que he dicho, ¿no? La parte que mutilo de estas notas que he tomado tiene que ver precisamente con la construcción de un mundo en esas primeras novelas por parte de Luis Mateo a lo largo de los años 80 y hasta el año 96-97, por lo tanto a lo largo de mucho tiempo,
casi 20 años, la construcción de un mundo con unas características particulares, pero donde la presencia del deterioro, del declive, del eclipse, de la ruina, del acabamiento, etcétera, cuestiones que ya han ido apareciendo hoy, es evidente, con distintos grados, digamos, de denotación a un mundo real, el mundo de la cultura rural leonesa, de su tierra natal, o también el mundo de una ciudad que progresivamente, un mundo urbano o provincial, que progresivamente en las distintas novelas iba adquiriendo unos visos ambiguos, unos visos que remitían a una interpretación simbólica o a una elevación del sentido simbólico de ese espacio. Pero no era sobre el espacio, la construcción de un espacio metafórico, vamos a llamarlo así, sobre lo que yo quería hablar, sino quería seguir la construcción de ese espacio a través de las voces que yo diría que lo habilitan y lo sustancian. Para empezar, la voz que oímos en la novela, naturalmente es una voz narrativa, pero enseguida las voces de aquellos que pueblan ese mundo imaginario, fundamentalmente en muchas de sus novelas a través del diálogo, pero en otras ocasiones voces que adoptan el papel de narradores o que son, digamos, captadas y absorbidas por la voz narrativa principal. Todo esto lo voy a pasar por alto, porque me interesa centrarme ya en la importancia que en la, digamos, formación como narrador, como escritor esencial, naturalmente narrativo de Luis Mateo tuvo primero la percepción y la experiencia de la voz viva que cuenta, y en segundo lugar la reflexión sobre el papel que la voz tiene en la construcción de un universo imaginario. Él mismo lo ha dicho muchas veces, porque como ha señalado en una de las intervenciones, estamos ante un creador, un fabulador, no solo extraordinario, por su condición, digamos, por su feracidad, por la capacidad para generar mundos y infinitos personajes, que es una de las características más asombrosas de su producción, sino que estamos ante un escritor de una altísima conciencia teórica, digámoslo así, o podemos decir una alta conciencia especulativa sobre la actividad de fabular y de escribir, que son dos actividades que conviene separar. Una pertenece a la esfera de la ideación y la otra pertenece a la esfera retórica de la verbalización, ¿no? Y Luis Mateo tiene desde el principio una agudísima conciencia de esas dos actividades y de las digamos, actividades intermedias que van desde la esfera ideativa, donde se construyen los personajes, los espacios, los conflictos, las tramas, etcétera, hasta la mera enunciación, la puesta de una palabra detrás de otra. Hay una conferencia suya de hace muchísimos años, del año 89, él entonces ya era el autor celebrado y galardonado de la novela que he dicho, Los Fuentes de la Edad. Hay una conferencia suya que él tituló Una voz y muchas voces, en un ciclo que se celebró aquí en Madrid, en la que explicando, él trataba y explicaba muy bien las razones de la profusión de diálogos en sus novelas, las novelas hasta ese momento. ¿Por qué tenían esa presencia, digamos, porcentualmente tan alta en el conjunto del texto, frente a la voz narrativa que aparecía, digamos, como una voz secundaria, casi como un apuntador que iba dando entrada a los diálogos de los personajes? Y en esa conferencia interesantísima decía alguna cosa que me interesa recordar. Decía que en sus mundos imaginarios cobran, lo cito a él, más relieve e importancia las voces de mis personajes que la mía, que mi voz de narrador. Entendemos que las voces de narrador, que son trasuntos de la suya o proyecciones de la suya. Y decía que, a fin de cuentas, son los personajes quienes, en fin, con su vaivén, con su ir y venir, etcétera, dan sustancia a la acción narrativa.
y lo cito: suelo escribir novelas de muchas voces. Esto lo dice ya en el 89. Suelo escribir novelas de muchas voces, mucho antes de que se produzca esa eclosión de muchas voces a la que hoy se ha referido Luis Beltrán, que obviamente es el ciclo de Célama, pero muy especialmente el cuerpo central de ese tríptico que es La ruina del cielo. Muchas voces que son la vía de definición, digo yo, por la que Luis Mateo modela y moldea al personaje y, por así decir, él mismo lo descubre. A través de la voz del personaje va descubriendo el autor de quién se trata, quién es ese personaje. Lo dice él así: mi acercamiento a los personajes es a través de su voz, hasta el punto que podría afirmar que solo les conozco por lo que dicen. Voy a intentar ceñirme a lo escrito para evitar las digresiones, porque entonces me ocuparía mucho más tiempo del que quiera. Siendo así, sin duda, como dice el propio Luis Mateo entonces, que su acercamiento es a través de la voz de los personajes, siendo así, en las novelas de los años 90, en Camino de perdición, por ejemplo, en El expediente del náufrago, a mí siempre me ha dado la impresión, sin embargo, de que no fue hasta la segunda mitad de los 90 cuando esas voces llegaron a integrarse en un territorio imaginario, ficticio, que las dota de sentido y del que a la vez ese territorio obtiene su sentido. Y estoy hablando obviamente de Célama. Como sabemos, la experiencia de los relatos yuxtapuestos en voces sucesivas, es decir, cuentos que varias voces distintas se turnan en referir, esa experiencia arraiga hondamente la memoria infantil del escritor. Es la de los filandones, que también hoy se ha recordado, es la de los filandones en los inviernos de la comarca de Laciana, cuando en un corro vecinal, los reunidos pues, alrededor del fuego, porque son reuniones invernales, van tomando la palabra, o iban tomando la palabra, uno tras otro, para contar pues, un sucedido, una anécdota, una leyenda heredada, reciente, desde luego con el inevitable aderezo que ponía el referidor o contador de turno. Aquellas veladas de comunidad narrativa oral las ha evocado Luis Mateo muchas veces. Son bien conocidas, lo hizo en el año 81 en un capítulo precioso, luego muy ampliado, el capítulo Filandón de Relato de Babia, se amplió luego 10 años después, y volvió a recordarlo, por ejemplo, en el discurso de ingreso en la academia. Cito un pasaje de ese discurso de ingreso: he dicho muchas veces que fue en la oralidad donde hice mi aprendizaje de lo imaginario. Hasta ahí la cita. Es decir, un aprendizaje en los ritos ancestrales de la oralidad narrativa del valle leonés natal. Y el escenario de ese aprendizaje fueron esas reuniones comunitarias de las que he hablado, y en las que se encerraba, vuelvo a citar a Luis Mateo, el aliciente de una costumbre narradora y socializadora, lo comunitario, el valor de la palabra como bien común. Bien, aquel aprendizaje en una oralidad comunitaria o grupal fue, naturalmente, lo ha dicho él mismo y es muy evidente, crucial en la formación del futuro escritor, y dejó una impronta muy duradera en la estructura misma de muchas de sus novelas. Esas novelas o novelarios o novelas nodriza que albergan muchos cuentos, o novelas compuestas, según el término que propone, y tú has recordado esta mañana, o sea, hace un rato, que propone Ángeles, ¿no? Esa impronta a mí me parece muy clara. Pero ese escuchar, porque citaba unas palabras de Luis Mateo, sabemos que es crucial, y cito unas palabras que vuelven otra vez a recordarlo. Yo aprendí a escribir, a crear mundos imaginarios, las dos actividades que he dicho, a idear y a escribir, escuchando. Y ese escuchar presupone, naturalmente, un círculo, un coro de voces diversas, heterogéneas, con su tono, sus inflexiones, con su ritmo, con sus propias destrezas narrativas, que constituye una auténtica escuela del arte
de contar. Fue una suerte, ha dicho Luis Mateo, lo cito, haber pasado una infancia escuchando muchas voces, que son esas muchas voces que inevitablemente emergen, surgen en prácticamente toda su narrativa, especialmente en las novelas. Pero la experiencia de la narración popular de viva, a esa experiencia, la de la narración popular de viva voz, yo creo que debe añadirse, es evidente, que debe añadirse el descubrimiento, no sé si el aprendizaje, probablemente sí, de cómo se representa o de la representación literaria de esa multiplicidad de voces. Cómo se representa literariamente esa multiplicidad que se ha vivido, ¿no? En especial, cómo se representan esas múltiples voces en comunidades pequeñas, comunidades locales, urbanas pequeñas, en pueblos, o en comunidades rurales. Esas voces que comparten, bueno, unas coordenadas geográficas, un suelo, que comparten una memoria, en general, una memoria regada en las tradiciones recibidas de generaciones anteriores, ¿no? Y este otro descubrimiento de cómo se representa literariamente esa heterogeneidad, multiplicidad, o si queréis, polifonía narrativa, en ese descubrimiento a mí me parece que, desde luego hay múltiples fuentes, y no, mi intención aquí desde luego no es desglosarlas todas, pero sí quiero llamar la atención sobre una muy evidente, muy conocida, que también se ha mencionado. A mí me parece que la obra de William Faulkner tiene un papel importante, pero no solo la obra misma de Faulkner, sino los antecedentes que explican el modo en que Faulkner, a partir del año 28 especialmente, con una novela que ahora mencionaré, Sartoris, que cita Luis Mateo en un exergo al comienzo de una novela a la que también me refiero ahora. Los antecedentes, pero también, es decir, aquellos modelos de representación de comunidades rurales con una fuerte tradición narrativa oral en el sur de los Estados Unidos, pero también creo que en este aprendizaje de la representación literaria de la multiplicidad de voces importan digamos, lo que yo llamaría el amplio delta faulkneriano, el influjo de la obra de Faulkner en la literatura prácticamente universal posterior, pero en particular española y latinoamericana, de los años 50, 60 especialmente. En Camino de Perdición, precisamente, es donde aparece ese lema tomado de la novela que mencionaba de Faulkner, Sartoris. Es una cita que Luis Mateo ha repetido muchas veces, porque es realmente muy sugerente, y en ella ha cifrado en muchas ocasiones una parte del sentido, o más bien del norte al que parece dirigir todas sus fabulaciones: las esquinas todavía por doblar del destino. Es decir, la presencia de un elemento de contingencia o azar en todos los destinos humanos, que es absolutamente imprevisible y que coloca en el centro de la indeterminación esencial de la mayor parte de sus novelas. Esa indeterminación que parece afectar a los personajes. Esta, como he dicho, fue la primera novela, yo diría, sólida, madura, autoconsciente de Faulkner en el año 28, y precedió la creación del condado de Yoknapatawpha, ese condado imaginario que tantas veces se ha puesto en relación con Celano. De hecho, el mismo Faulkner, en alguna entrevista en los años 50, cuando ya es premio Nobel, recordando aquella etapa de fragua del mundo de Yoknapatawpha, que representa esas comunidades del sur, es decir, sobre todo el territorio natal suyo, en el Mississippi, había recordado que donde se dio cuenta de la posibilidad infinita, ilimitada, de exploración de ese mundo imaginario que estaba sobre todo asociado a su infancia, fue en Sartoris. Y enseguida se lanzó a esa creación absolutamente todavía formidable, que es El ruido y la furia, meses después, y que aparece publicado en el año 29, con aquellas 3 voces y una voz externa que cierra la novela.
Bien, solo un año después de que Luis Mateo publicara Camino de Perdición, nació Celama, no sé si ya estaba fraguada en su cabeza, en El espíritu del páramo. Y esta contigüidad invita a preguntarse si en alguna medida la lectura de Sartoris pudo incidir o contribuir a la concepción o configuración de la idea de un territorio de ruina, de un territorio de la nada, de un territorio desolado, donde el cielo ya no cumple su función esperanzadora, donde el cielo es una ruina, la metáfora maravillosa para el segundo volumen, que es Celama. En todo caso, uno puede conjeturar eso, pero en todo caso creo que el primer asomo de Celama, la primera vez que aparece el territorio, yo creo que no se percibe tanto, releído hoy el primer volumen de la trilogía, no se percibe tanto como una huella directa del condado fogneriano, de Yoknapatotha, sino más en relación con el parentesco que esa Celama tiene con los territorios desolados que se inspiraron precisamente en Fogner. Por ejemplo, y se ha mencionado hoy mismo, la región de Venet, obviamente, por cierto, la región de Venet inspirada también en una comarca montañesa de León, como la del Porma, donde trabajaba Venet como ingeniero, o la Comala, obviamente, de Juan Rulfo, del Pedro Páramo de Juan Rulfo, nombre Comala, del que Celama parece un juego anagramático, casi un juego fonético. La referencia además al páramo en la novela de Luis Mateo, El espíritu del páramo, hace inevitable que a cualquier lector medianamente informado le venga a la cabeza el título de Rulfo, Pedro Páramo, donde además el pueblo de Comala, al que se desplaza en la primera escena Juan Preciado en busca de explicaciones, en busca de conocimiento, en busca de su padre, quiere saber quién es él, de dónde procede. El pueblo de Comala, para Rulfo funciona como una metáfora, digamos, progresivamente abrumadora de la idea de ocaso, de acabamiento, de muerte y de olvido de todo lo humano, puesto que todos los habitantes de Comala, como sabemos, están muertos. Recuérdese que es así, y que cuando este joven Juan Preciado llega al pueblo, lo que oye son voces de fantasmas, son voces fantasmales, los murmullos de aquellos que habitaron con sus sinsabores y sus pequeñas felicidades aquellas tierras y aquellas calles. Son, en fin, como jirones suspendidos en el aire de sus vidas, y en las que, digamos, en esas voces, en esos jirones, desde luego Rulfo pretendió también cifrar en buena medida la derrota de tantas aldeas y pueblitos del estado de Jalisco, que es su lugar natal en México. También en El espíritu del páramo, la primera de las novelas del ciclo del reino de Celama, llega al territorio un joven como Juan Preciado, rapano, tan afanoso como Juan Preciado por entender y por, digamos, abrirse un camino de desarrollo en la vida. También se encuentra una comunidad rural que parece conjugar su historia en pasado, que es historia. En Rulfo esa comunidad ha desaparecido, en Luis Mateo está desvaneciéndose, o está oscureciéndose, por decirlo con el término de la tercera de las novelas. Y en ambos, en Rulfo y en Luis Mateo, la procesión de personajes y voces de ese tiempo pretérito vienen a conformar una estructura polifónica que permite que el mundo perdido aflore ante el lector, envuelto, sin embargo, en una especie de halo distanciador de leyenda. En El espíritu del páramo encontramos hasta 15 historias distintas, pero es en la segunda novela, la que he citado, La ruina del cielo, un obituario, donde Luis Mateo, digamos, que da rienda suelta a una muchedumbre de criaturas y voces, una población absolutamente asombrosa, una población imaginaria asombrosa que supera los 300 personajes,
y por lo menos 150 de ellos tienen su propia historia, tienen consistencia narrativa. Otros pueden ser apariciones o figurantes, digámoslo así. Y estos 150 dejan oír sus voces, algunos directamente. Por ahí podemos hablar de una polifonía clásica, pero otros a través del narrador vicario, que no deja de ser otra voz, que es la del músico Ismael Cuende, que también se ha mencionado hoy, y que funciona como marco enunciativo de la novela. Luis Mateo ha dicho muchas veces que los personajes, lo cito, en realidad esto lo tomo de uno de los últimos recuentos teóricos, por decirlo con un término suyo, que está en Los desayunos del Café Borenes, en la segunda parte de ese libro estupendo. Y ahí ha vuelto a repetir que los personajes son para él los depositarios del mundo de ficción, es decir, son los porteadores del mundo de ficción. El mundo de ficción no existe fuera de los personajes, y son ellos quienes lo sujetan y lo identifican, los que asumen el tono, el sentido y el destino de los mundos de ficción, de lo narrado. Por lo tanto, los que en La ruina del cielo determinan con su multiplicidad, su profusión, su disparidad, esa impresión abrumadora de cosmos completo, de universo humano cerrado, donde tienen cabida pues, prácticamente todas las regiones de la experiencia humana y todos los registros del arte de contar esa experiencia. La novela hecha de cuentos autónomos, amparados por un marco enunciativo, como la que estoy comentando, se emparenta, naturalmente, como ya he dicho antes, con el encadenamiento de relatos del filandón. Pero esa estructura acumulativa, que es tradicional en las compilaciones narrativas medievales, y no me voy a entretener en esto, hasta recordar el Calila Edimna de Camerón, etcétera, etcétera, es también la estructura de un par de obras que quiero traer a colación porque fueron muy importantes para la concepción por parte de William Faulkner del mundo que empieza a vislumbrar en Sartoris y que alumbra en El ruido y la furia. Son además dos obras que varias veces se han citado en relación, creo que lo hace Ángeles, en el epílogo del libro que ha mencionado Luis, este recuento de Celama. Son dos obras que alguna vez me he preguntado si leyó en su momento Luis, igual nos lo puede decir hoy, porque se tradujeron ambas, una en el 68 y la otra en el 74. Y me estoy refiriendo a un novelario o novela compuesta de cuentos de Sherwood Anderson, un libro que se publicó en el año 19, titulado Waynesburg, Ohio, con un subtítulo muy elocuente, un conjunto de cuentos sobre la vida en una pequeña aldea de Ohio, subrayando el carácter de pequeña comunidad, ¿no? Y el otro es un libro de poemas, es la antología de Spoon River, que había aparecido 4 años antes, en 1915, de Edgar Lee Masters, y que sirvió a Sherwood Anderson como inspiración, el mismo Anderson lo dice. Ambas obras se configuran como una sucesión de historias sobre los habitantes de sendas comunidades del medio oeste americano, comunidades rurales. La antología de Masters, empiezo por ella porque es anterior, es del 15, se organiza como una sucesión de escuetísimos monólogos dramáticos, hay más de 200, que formalmente se presentan como epitafios pronunciados por los difuntos que están enterrados en un cementerio imaginario de Illinois, y que no deja, ese cementerio es un trasunto ficcional del cementerio de Lewistown, que es la ciudad a la que pertenecía Masters. Ese montón, esa turbamulta de muertos elocuentes, resumen en cada una de sus intervenciones, que ya digo que son muy breves, en su propia voz, lo principal, lo esencial, a juicio de ellos, de sus existencias. Reproches, recriminaciones, pequeñas dichas, desdichas,
etc. Y en conjunto van tejiéndose, claro, hay algunos de los monólogos que remiten a otros y van tejiendo una trama comunitaria que vemos una vez que se completa la lectura. El volumen, y vemos naturalmente la imagen que le interesa a Masters, de esos pueblos del sur, pobretones, pacatos, etcétera, etcétera. El libro de cuentos de Anderson, Waynesboro, Ohio, el del 19, son cuentos, pero cuentos enmarcados. En este caso utiliza, igual que hace Luis Mateo en La ruina del cielo, que utiliza al médico que he mencionado, Anderson utiliza a un periodista, igual que en la primera novela de Luis Mateo hay un periodista provincial, pues aquí hay un periodista, George Wheeler, que es el que sirve como estrategia de unificación estructural de los veintitantos cuentos, 22 me parece, de Anderson. Tanto en la antología de Masters, no en el libro de cuentos de Anderson, como en el Pedro Páramo que he mencionado antes de Rulfo, el lector se encuentra ante las voces directas de los muertos. Son los muertos los que están hablando. Son voces que proceden de un más allá, donde ha sido aniquilado o suspendido o cancelado el tiempo y el espacio, donde no hay ni premios ni apremios, digámoslo así. También Mateo, en La ruina del cielo, digamos que sintoniza ese canal de voces póstumas desde la orilla, desde el lado, donde los pesares y las felicidades o las alegrías de este lado de la vida ya resultan remotos, donde se ven desde una perspectiva desdramatizada, que permite abordarlas desde una posición, digamos, ampliamente humorística, desde la ironía distanciadora hasta la elaboración de un grotesco, quizás de raíz esperpéntica, o más ampliamente relativo al, digamos, el expresionismo histórico centroeuropeo, pasando por Kafka, que es una presencia importante, especialmente en el final de la trilogía. Pero a veces también hay un vago sentimiento elegíaco. Esta mañana se hablaba del idilio antes de la pausa y del elemento elegíaco. Yo creo que hay evidentemente un elemento elegíaco en estas voces que vienen de la muerte. Y de hecho en La ruina del cielo oímos a los muertos hablar también, pero a veces de manera expresa. Hay varios capítulos donde solo se oyen las voces de los muertos. Hay unos cuantos ejemplos que voy a saltar. Y en algunas voces de los muertos donde no falta el humor. Hay un muerto que, una señora insistente, que está muerta naturalmente, al final ya pierde la paciencia y dice: váyase a la porra, señora. De manera que en este Hades también se puede mandar a la porra a la gente pesada. Pero no son esas psicofonías, vamos a llamarlas así, esas voces de muertos recogidas por Luis Mateo, las únicas voces que vienen del más allá del páramo. La fluctuación enunciativa en primera y tercera persona es continua de un capítulo a otro, y con ella también van como deslizándose estratos temporales. Ismael Cuende, el médico rural de Celama, médico rural como el médico rural de Kafka, del que procede un lema, un exergo que utiliza Luis Mateo, Ismael Cuende trata de averiguar por qué su predecesor, el médico suicida Ponce de Lesco, de que está él beneficiándose o usufructuando los papeles que dejó, por qué consideró que Celama era la ruina del cielo, es decir, el lugar sin cielo, sin esperanza, el lugar de la desesperanza. Y para eso, Cuende trabaja sobre esos materiales que ha encontrado en un armario en el consultorio de Santa Aula. A partir de esos papeles compone el obituario que nosotros estamos leyendo, o bien uno muy parecido, porque en el nuestro, el que leemos nosotros, es decir, el que nos ofrece Luis Mateo, el propio Cuende no deja de ser una voz más, central sin duda, pero a su vez una voz contada por una voz superior que puede penetrar en su conciencia y reproducir el flujo de sus pensamientos.
Su obituario, el de Cuende, pretende, lo cito, contribuir a la memoria de los desaparecidos, remover sus existencias para dejar constancia de su pasado, que no sería otro que el propio pasado del territorio. Y esa, digo yo, y esa remoción de existencias pretéritas que constituye evidentemente una elegía a un mundo perdido, se realiza mediante la exhumación de las voces que portan sus historias, las historias de quienes habitaron ese territorio. Insisto en la idea de que el territorio existe en las voces que portan sus propias historias. En la tercera parte del ciclo de Celama, al oscurecer, la pululación de voces distintas yo creo que se apaga, es evidente, en favor de un narrador externo, anónimo, complejo, pero desde luego no identificable con una voz interna, que da cuenta de un encuentro en el apeadero de Balma, el encuentro de un anciano. Sí, hay un personaje borroso, un muchacho, Lito, que está huyendo de la policía, pero yo creo que el encuentro, puedo equivocarme por supuesto, el encuentro esencial es el encuentro del anciano, del viejo, con mayúscula, con la muerte. Está esperando la muerte. Se está su vida definitivamente oscureciendo. El apeadero es un enclave de hecho fronterizo, es el andén de partida y de llegada, es la orilla un poco del desvarío, de la pérdida de la cabeza previa a la muerte, el lugar del delirio, de la fantasmagoría, de la remembranza que aparece de pronto como si fuera una presencia. Es ahí donde desciende el viejo, es el mismo lugar donde llegó Rapano, es el viejo, el mismo Rapano, al final de su ciclo vital. Yo creo que sí. Celama es la geografía verbal donde la memoria, fecundada por la imaginación, fructifica como metáfora de la conciencia humana, o quizá del destino, de todos los destinos humanos. Es un reino donde las voces que resuenan no han tenido más sustancia que la de las palabras que las materializan. Es, en definitiva, un mundo de ficción. En 2003, Luis Mateo quiso subrayar que se trata de un mundo fabulado, de un mundo de ficción. Y lo hizo, yo creo que lo hizo de manera muy deliberada en el apéndice Vista de Celama, que añadió a las 3 novelas que he mencionado en el volumen que por primera vez tuvo como título El reino de Celama. En esa Vista de Celama, después de una detallada descripción geográfica, del mapa dibujado pretendidamente por Ismael Cuende, cuando el lector llega ya al final de la vista, cuando llega, por así decir, al confín del territorio de Celama, que es también el territorio verbal, el texto que está leyendo, vuelve a sonar una voz antigua. Se cuenta que un paisano de Ogmo, una voz ancestral, que repite el cuento oído muchas veces, y suena una voz antigua que parece esclarecer la naturaleza rotundamente literaria, imaginaria, fabulada, y hasta diría fabulosa, de esta parte de la provincia que es Celama. Un paisano quiso avistar el más allá del sur profundo de Celama y se quedó ciego. La razón de su ceguera: no existe nada más allá del sur profundo de Celama, o bien ese más allá es simplemente nuestra realidad empírica e histórica, la realidad material y factual en la que estamos nosotros lectores y en la que está Luis Mateo. Por eso el vecino de Ogmo, en un rapto de lucidez, yo diría demencial o insana, había querido avistar lo que no puede ver un personaje, nuestra realidad. Y cito palabras de ese final: porque estaba angustiado de llevar tanto tiempo viviendo en la ficción. Este rasgo de autonomía, digamos, del personaje es de una extrema modernidad, no lo voy a analizar ahora, pero es enormemente interesante. Quiero añadir, si puedo, un subrayado a este reconocimiento explícito del carácter ficcional del mundo y del carácter literario, casi diría verbal,
del territorio de Celama. Y es muy reciente. Es del volumen que se ha mencionado, pertenece al volumen que se ha mencionado aquí, ya hoy, digamos un trabajo, en cierto modo, conjunto de Ángeles y Luis Mateo, ese recuento publicado este mismo año. Hay un texto inicial titulado Viaje a Celama, que me interesó mucho, y que es un texto que yo he entendido nuevo. Está escrito para esta edición. Importa entender que eso es un pórtico, es una entrada en Celama, con todo lo que implica que sea un espacio de tránsito, un umbral, lo que en estudios de antropología se llama un limen, el espacio en el que hay un cambio de estatuto, como el cambio ontológico que va de nuestra realidad a las realidades fabuladas de Luis Mateo. En ese viaje a Celama, un viajero, en el que conviene ver al autor, al propio Luis Mateo, entiendo yo, se dispone a realizar el viaje largamente acariciado a ese territorio que es el paisaje de un sueño y que está emboscado por la niebla o en la niebla y está sumido en la indeterminación, términos que utiliza el propio Luis Mateo. Esa niebla y esa indeterminación no son sino la, digamos, ambigua sustancia de la ambigua sustancia imaginada por el viajero y que el viajero ha ido plasmando en unos cuadernos, en unas notas. Ese viajero innominado, ese viajero, ese descubridor que quiere visitar ese territorio que todavía no conoce, o simplemente, yo diría, ese viajero Luis Mateo Díez, ha considerado siempre que, lo cito, la irrealidad era la condición del arte. La irrealidad es la condición del arte. La realidad tiene otros requisitos, otros condicionantes, el del testimonio, el de la etcétera, etcétera. Y en lógica consecuencia, si la irrealidad es la condición del arte, si Celama es un dominio artístico mitopoético, Celama participa de esa condición de irrealidad, como los fantasmas, o como la mancha por la que transitó Don Quijote, o como la Comala de Pedro Páramo. Su ilusoria demarcación geográfica y los cuentos e historias que le dan encarnadura no tienen más sustento que la voz que los enuncia, la voz del escritor y las voces imaginarias, muchas reproducidas en su poderosa oralidad, que el escritor concibe y alumbra. Esa actividad inventiva, por un lado, de cuentos por los que fluye la sabiduría ancestral, y por otro de personajes que cargan con sus propias peripecias o con su historia, pudo parecerle a este viajero escritor, en algún momento, así aparece en ese umbral, un síntoma de flojera, o pudo, digamos, inspirarle un momento de desánimo, de desaliento. Pudo parecerle incluso una ocurrencia, lo llega a decir así, no literalmente, inocua, una aventura, en fin, descabellada o poco edificante. Pero, y ahora lo cito, las razones de la ficción, legitimadas en la simbología y la verosimilitud, hasta ahí, se le imponen a este viajero Luis Mateo para renovarle la confianza en que ese viaje, que entiendo yo que es la construcción, la creación de su Yocnapatofa, de su Comala, de Celama, merecía la pena. Voy a terminar, voy a saltar una serie de consideraciones, pero quiero cerrar con una, digamos, vinculación muy reciente de la semana pasada que me llamó la atención. Y para no perder más tiempo, prefiero atenerme al texto que había redactado. La oralidad tradicional, el imparable eclipse de las culturas tradicionales, rurales, la emergencia de un territorio metafórico, que es patrimonio de la imaginación, la polifonía de tantas vidas contadas de vivos y muertos, son rasgos, lo he señalado y se ha señalado, de la obra de Luis Mateo, que me ha sorprendido ver en una novela muy alejada de nuestra tradición
y relativamente reciente, de 2015. Es una novela de una escritora armenia, Narine Abgarian, titulada "Y del cielo cayeron 3 manzanas". ¿Dónde está el vínculo? En que el título de esta novela procede de un dicho tradicional armenio en torno a quienes de generación en generación, como en los gigandones, como en los relatos familiares, sustentan la versión del mundo con todos sus valores morales y la trasladan a los más jóvenes, de quienes cuentan. Y el dicho consiste en decir que del cielo, el cielo puede ser el árbol, el manzano, caen 3 manzanas. Una de esas manzanas es para quien cuenta el cuento, para la voz primigenia. La otra manzana es para el que escucha el cuento. Nosotros, los oyentes, Luis Mateo cuando era un crío, oyendo lo que se contaba, los lectores. Y la tercera manzana es para quien lo escribe. Y quería cerrar así. Luis Mateo hace mucho tiempo que se hizo acreedor de las 3 manzanas. Así es que felicidades, Luis Mateo. Bueno, no tenemos tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, magnífica, excelente ponencia de Domingo Ródenas de Moya, pero vamos a pasar al diálogo entre Manuel Longares, y lo vamos a hacer de manera conjunta, y recuerdo que al final habrá una representación teatral de 20 minutos, no es mucho, de Celama, de todas esas voces de las que nos ha estado hablando Domingo Ródenas de Moya. Muchos de los que se marchan son alumnos de la universidad en la que imparto mi enseñanza, ¿no? Y que tienen otras clases ahora por la tarde. Bueno, pues vamos a comenzar de una manera obvia, y es preguntándole a Manuel Longares, que ya os he presentado con anterioridad, por una cosa muy sencilla: ¿cómo conoció a Luis Mateo Díez? Bueno, no era difícil conocerle, porque en aquel tiempo los que más o menos estábamos atraídos por la literatura, pues coincidíamos en 2 o 3 sitios de trabajo, fundamentalmente. Entonces, en uno de esos sitios de trabajo, que se llama El Duro Gallo, era una revista de literatura, pues estaba, yo un día iba a ir a resolver una cosa, y él quizá estaba esperando un amigo o esperaba que le resolvieran la cosa. La cuestión es que Carlos Otero, que es un amigo común, nos llevó al conocimiento. Tú estabas en la barra de un bar, enfrente de esa revista de Gallo, de perfil, y yo entraba en ese momento, y fue ese el encuentro de Luis Mateo y yo. Luego ya coincides, ya vas metiéndote más en la vida de... Bueno, en la vida no, en la literatura de cada uno, ¿no? Sí. Y al final pues resulta que yo estoy trabajando de periodista, ellos están haciendo su vida, y un día pues se le ocurre al periodista que puede ser útil entrevistar a los 3 miembros, que entonces Luis Mateo iba acompañado por José María Merino y Juan Pedro Aparicio, inexorablemente, a presentaciones de libros o lo que fuera, ¿no? Hasta el punto de que, vamos, lo que se le ocurrió a mi jefe en el periódico, que había autorizado ese reportaje, fue que tituláramos el reportaje de nuestra entrevista con la señal de El clan de Bloomsbury. Entonces, el Bloomsbury leonés, perdón, el Bloomsbury leonés. Sí. Y bueno, pues eso ya permitió seguir más en contacto y terminar en la situación en que estamos ahora. Sí, un artículo muy interesante que publicaste tú en
el diario 16, ¿verdad? El clan de Bloomsbury, Sí, Bloomsbury leonés. Es en cambio 16, me parece que es en el año 87. Sí. Y hay una idea de respaldar una generación, aunque está muy mal visto hablar de generaciones, ¿no? Pero hay en ese grupo, y también impulsados por Santos Sanz Villanueva, la idea de respaldar un nuevo grupo generacional del 68, ¿no? Sí, ese es otro de los encuentros que tengo yo con Luis antes de una relación más asidua, ¿no? Y es que al profesor Santos Sanz Villanueva se le ocurre, creo que en exclusiva, no sé si tiene alguien más, crear la generación del 68, en la que se meterían los novelistas que por entonces publicaban textos, ¿no? Yo creo que no fue a ningún lado aquello, pero bueno, la intención era buena y sirvió también para sacar la cabeza un poco, así que bien, en ese sentido bien. A partir de entonces, en esas tertulias literarias que tenéis, ya se hace una amistad sólida entre vosotros y hay un intercambio de manuscritos, ¿no? Según tengo entendido, de vez en cuando os leéis el uno al otro antes de llegar a la publicación final, ¿no? Más o menos ese era el pacto tácito, ¿no? O sea, a partir de la Fuenterrabía, transcurrida ya la Fuenterrabía. Entonces, tú estás en el Café León. El Café León tenía dos cafés. Uno, una cafetería al uso moderno, y otro, una cafetería antigua, un café antiguo, lleno de mesas y abajo un sótano donde es fama que se creó el Cara al Sol, el canto de la falange, antes de la guerra. Y entonces en uno de esos sitios, en una de esas mesas, me estabas esperando tú una tarde, a primera hora de la tarde, para entregarme el manuscrito de las horas completas. Y ahí se inició, digamos, una especie de intercambio y tal. Hasta hace 3 o 4 años, todo lo que sacabas lo leía yo, antes de que se publicara, ¿no? Pero no por ninguna labor de vigilancia ni de... Es más, yo creo que no hablábamos de... Terminado el texto, no hablábamos de él. O sea, sí, lo he terminado, ya está, ¿no? Sí, era suficiente, ¿no? Que no dijeras, oye, mira, que tienes aquí esta rata, o yo qué sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Era una... Entregar y ya está. Entregar de Manolo, que dice que tiene mala memoria. Pues, sí. Horrorosa. Sí, estaba dándole vueltas a esas presentaciones que hacía entonces la editorial Sis Barral, que era en Lardy, en una mesa amplísima, sí, en cuyos extremos estaban dos escritores fuera de lo... Uno era Rosa Chacero, el otro... ¿Benet? No, el otro... No, estoy haciendo esta tontería porque es que no lo recuerdo. Ese escritor español que fue académico... Sí. Paco Ayala. Paco Ayala. Gracias. Francisco Ayala. Gracias, sí. Francisco Ayala. Sí. Francisco Ayala. Y nosotros estábamos allí comiendo un menú inasequibles a dos genios de la literatura que estaban allí sentados y esperando nada, porque no hablaban ni presentaban el libro ni nada, estaban allí de adorno. Es que es así de claro, ¿no? Sí. Bueno, tú y yo estábamos allí en medio de la estratosfera. Sí, y el amigo Javier Goñi, por ejemplo, entre los que... ¿Pero y qué hacíamos allí, Manolo? Nada, o sea, tú estabas invitado. Se había convocado a la... Claro, por si dabas una noticia de la presentación del libro. Luis Mateo, siéntate aquí y dialogamos entre los tres, en realidad, ¿no? Tenemos el otro micrófono. Siéntate en el centro. Y ahora... Oye, nunca estaba en el centro. A ver, venga, Y ahora vamos a seguir con una novela que no se ha mencionado mucho aquí, pero desde luego que merece la pena comentar, que escribe Luis Mateo Díez en el año 2017, ¿verdad? Cuando ya él es el autor
consagrado cuando ha publicado a principios del siglo XXI una antología de sus cuentos, una antología completa de sus cuentos hasta el año 2003, que es El árbol de los cuentos, cuando ha reunido las fábulas del sentimiento en el 2013, pues Luis Mateo nos entrega Vicisitudes. Y lejos de ser un autor que se amolda a algo pues dentro de su obra, sin hacer grandes innovaciones, no, hace una gran innovación y nos presenta una novela que está compuesta a base de 85 relatos. Podemos hablar de un ciclo de cuentos, podemos hablar de novela corta, porque hay algunos que parecen que tienen esa densidad de novela corta, pero ninguno pasa de 8 páginas. Y no se repite ni un solo personaje, ni uno. Y las historias cada una terminan después de esa página, pero están unificadas por el territorio de las ciudades de sombra, ¿no? ¿Cómo viste tú Vicisitudes? Luego le dejamos a Luis Mateo. O sea, da un poco de vergüenza decirlo delante de él, pero es que yo no he visto un texto similar en nuestra literatura y soy modesto. ¿En la literatura española o en la española? ¿No? Lo hacemos universal. No digo. No lo digas. Porque afines. Sí, no. Yo es que no lo he visto. Me gustaría verlo. O sea, 85 capítulos, 85 historias, cada una de su padre y de su madre. Unos personajes que no se repiten. Una historia que consiste en atraerte por las pequeñas historias. Te vas leyendo, pero sabes que la historia que has leído no tiene nada que ver con la siguiente. Y así hasta 85 episodios. Eso yo no lo he visto nunca. Nunca. Hombre, yo creo que si... Tú sí lo has visto. No, yo ya no lo sé, Manolo, pero me parece un portento, vamos, un libro fuera de serie. O un disparate. Pues Yo me cansé al llegar a la 85, ¿sabes? Iba a seguir, pero ya cuando llegué a la 85 ya, pues yo me desfondé un poco. No lo creo. Ahí es verdad que empezó un pequeño debate curioso, ¿no? Porque es un libro, oye, seamos sinceros, que pasó también sin pena ni gloria. Atendido por quienes estáis ahí atentos a lo que sale y demás. Entonces solo hay que oír a Domingo, a Luis, a Ángeles, a Natalia y demás, y a Pozuelo y a Santos Sanz y demás. Fernando Valls. Y a Fernando y bueno, y tanta otra gente, ¿no? Pero sí hubo un cierto debate de decir, ¿son cuentos o es novela? Es una novela, y ahí empezó porque era todavía la novela compuesta, o era... Bueno, yo no te crees que me acuerdo mucho de ese libro, fíjate, no, tampoco, porque lo que sí he hecho yo mucho es ir un poco huyendo de los libros que escribo. Ya de ti no hablo. No, pero es tú no eres un huido de lo que escribes, eres un huido. Aquí no tengo nada que ver, pero sí es cierto que ninguno de tus libros se parece. O sea, cada libro que sacas es diferente. Ya, pero yo no lo he visto tampoco por ahí. Ya, pero si escuchas a los expertos, como hemos escuchado aquí, hay un subsuelo, Bueno, pero eso no es repetición. No. Es fundamento, base o como quieras. No, ya, pero en eso, Manolo, yo sé que tú y yo pertenecemos a un tipo de escritor, no vamos a poner... No estamos hablando de ti. No, ya, pero yo cuando hablo contigo tenemos mucho que repartir, ¿no? Entre otras cosas, esa exagerada coquetería que hemos tenido durante tantos años y que ahora yo octogenario y tú a punto de caramelo, tenemos que empezar a pintar. Porque siempre que íbamos por ahí éramos muy celebrados. Eso, digo, esto ya no pertenece a la literatura, pero pertenece a este compromiso que Manolo y yo tenemos tan lejano y tan eso.
que somos escritores que nos leemos los originales para no decirnos nada. Nosotros siempre decíamos, no, es que Manolo siempre decía, bueno, es que, ¿qué tal estáis? Y decía, no, estamos un poco mayores. Y eso se convirtió en un elemento crucial de los encuentros de los amigos y las amigas habituales, entre los que estáis incluidos. Y Manolo, ¿y qué tal estáis? Digo, bueno, estamos bastante mayores. Y al final decíamos, oye, esto es una coquetería. Y empezamos a decir, ¿pero qué coquetos son? Entonces empezamos a decir, no, ahora no es que estemos mayores por coquetería, es que solo hay que verlos. Bueno, como veis, el humor es un rasgo característico no solo en su narrativa, sino en la personalidad de Luis Mateo. Pero realmente Vicisitudes es una obra cumbre en su narrativa y no ha recibido la importancia que tiene esta obra, porque es realmente un desafío lo que hizo en la novela, ¿no? En la novela, que yo creo que se llama novela porque los editores les encanta poner novela. La novela vende mucho más que el cuento, ¿no? Y bueno, pues no hay duda de que hay esa posibilidad de unidad, porque están todas las ciudades del territorio imaginario de Luis Mateo Díez, las ciudades de sombra, está Balma, está Bural, en fin, Mentra, etc. Están esos personajes extraviados de sus obras, está la ironía, el humor. Pero Manuel y yo, que estuvimos intercambiando ideas sobre este texto, pues descubrimos unas historias que nos apasionaban especialmente, ¿no? A mí hay una que me gusta mucho, que es Baúl, ¿verdad? Y es una historia que está en el absurdo kafkiano de lo que hemos dicho, ¿verdad? Hay un protagonista que va por la ciudad de Mentra paseando y de pronto descubre que le siguen dos tipos con un baúl. Y él va de bar en bar, de taberna, de restaurantes, va a un prostíbulo, todo eso, y los dos señores con el baúl, ¿verdad?, le van siguiendo por toda la ciudad de Mentra, ¿no? Baúles que, por cierto, se repiten en muchos, son motivos recurrentes en la obra de Luis Mateo Díez. Y entonces, claro, ya él está un poco inquieto. Incluso a la mujer del prostíbulo le dice, oye, ¿tú conoces a estos dos tipos? Y dice, ah, bueno, van con baúles o van con otros objetos, pero sí, persiguen en Mentra, ¿no? El protagonista se queda un poco asombrado, sale de allí, le siguen persiguiendo, van a cruzar uno de los ríos que pueblan tantas de las ciudades de sombra de Luis Mateo, el río Margo, por ejemplo, y el protagonista ve que le van siguiendo y luego dejan el baúl en el centro del puente y ahí se queda. Y ahí termina la historia, ¿verdad? Una historia de 5 páginas. Impresionante. Es una ñagaza miserable de escritor de medio pelo para buscar la atención del lector, enchufándole ahí el asunto del baúl para ver que el lector esté intrigado por lo que pasa en el baúl, y cuando estos tíos dejan el baúl allí, bueno, pues es una situación así un poco kafkiana, pero el autor no tiene ni puñetera idea de lo que hay en el baúl. Eso le han preguntado alguna vez, ¿no? Pero había otra... Sí que lo sé, ¿sí? pero no lo puedo contar. No nos lo van a contar. Hombre, sería una primicia. No, porque en Celama también hay... sí, también hay un baúl de aquel viajante que llega y se va con el chaval, sí, y van a enterrarlo y tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Bueno, hay un baúl muy misterioso, él no quiere esas cosas inquietantes, ¿verdad, Manolo? No, pero el baúl es una figura, claro. Sí. Pero Manolo estaba especialmente interesado en equipaje. ¿Recuerdas que hablamos equipaje y porvenir? Sí, ¿no? sí, bueno, en realidad cualquiera de las historias, porque todas tienen lozanía, todas acaban o no acaban, y luego siguen otras que no tienen nada que ver con las anteriores, ¿no? Entonces, yo no sé si hay un género literario en el que pueda meterse lo que tú has hecho. O sea, porque no es una novela tampoco. No sé, aquí tienen esto es mío, ya está.
No tiene otra definición. Sí. Bueno, es una ocurrencia. No, una serie de ocurrencias, si quieres. Yo creo Son que... vicisitudes, Sí, evidente. No, es verdad, tiene sentido y es un libro que está escrito y con conciencia. Es un mosaico y ahí está. Bien, te presento esto. Bien. Ya está. ¿Novela? Pues sí, un poco. ¿Cuento? Sí, también. Un poco de todo y nada de todo. Eso está No, bien. no, o sea, una obra maestra. Una obra, pero sin duda. Pero española o dice... No tuya. Estoy obsesionado No tuya, porque de Marque es un poco el asunto. Ahora que estoy octogenario, ya puedes decir una historia, una obra maestra de la literatura universal. Bueno, es un alarde de imaginación. Es una alarde de imaginación. Eso no tenemos ninguna duda, es un alarde de imaginación en el que el lector se da cuenta de una pirueta narrativa que nos hace al final de cada historia, ¿verdad? Nos quedamos con las ganas de saber algo más, pero no. En la siguiente historia pasa igual que La ruina del cielo, como ha mencionado Domingo, ¿no? Más de 300 personajes en los que hay una serie de personajes, cada uno es protagonista de una vicisitud, ¿no? De ahí el título, de algo que le ha pasado, ¿no? Nos lo cuenta y nos deja sugerencias, es algo muy importante, es algo muy importante en toda tu obra, la sugerencia, ¿no? No nos vas a desvelar nada, sino nos vas a sugerir una serie de ideas que nosotros podemos desarrollar luego, ¿no? Por ejemplo, en este equipaje, Bueno, es que es una colección, relacionándolo con lo que ha dicho Domingo Ródenas, es una colección de obituarios. También se puede interpretar así, vicisitudes, ¿no? O sea, esto es lo que ya no será. Y ya está, y eso tiene su gracia, porque no hay más que lo que está usted leyendo aquí. Sí, no, bueno, también está, antes Domingo hacía una cita que a lo mejor tiene sentido o da una referencia un poco simbólica o demás, que es la cita de Faulkner, porque Domingo ha descubierto aquí algo que es verdad, o sea, el Ohio, el Master, Comala, en fin, todo eso forma parte de lo que yo he heredado, y esas son herencias para mí privilegiadas, porque soy un heredero que eso, como Kafka y como tantas otras cosas, diríamos, lo asumo como un privilegio. Pero más allá del Filandón. Sí. No, Filandón es antropología. Filandón es una... está antes de la escritura, es otro tipo de cuestión. Pero Domingo antes citaba muy sagazmente, además de otras cuestiones, una cita del Sartorius que marca un poco esquemas simbólicos muy reincidentes en lo que yo escribo, que es las esquinas todavía por doblar del destino de un hombre. Y eso son las vicisitudes. ¿Qué otra cosa son las vicisitudes? En la academia, además, un académico me dijo, muy divertido, dice, vicisitudes, Mateo, digo, sí. Y oye, pues es una palabra un poco fastidiada, ¿eh? Vicisitudes, ¿no? Dice, porque a veces se dice vicisitudes o vicisitudes. Y ahora digo vicisitudes, y ahora estoy dudando. En esta obra, digamos que hay una unidad muy potente en cuanto, además del espacio narrativo tan importante en tu obra, porque has creado tus propios espacios, ¿no? Es lo que une a estos personajes, son personajes desabridos, ¿verdad? Hay una desazón en todos ellos. Muchos comparten esas enfermedades físicas y psíquicas de las que ha hablado Natalia, ¿no? Estas enfermedades del alma que son un elemento muy importante en tu obra, ¿no? Sí, no, yo creo que de verdad, tanto Natalia como Luis, como Domingo, me han dado hoy un buen repaso. O sea, no, a la hora de, en fin, de hablar del sentido que puede tener lo que hago y demás,
creo que, en fin, con lo que se ha escuchado aquí hoy es más que suficiente, ¿eh? Sí. Y es verdad, sí, hay por ahí elementos, porque está también, es verdad, ya no solo los personajes, las voces, los espacios, y también ellos lo recreaban muy bien, los tres, lo de la melancolía, los sentimientos y eso, y también, claro, un elemento que a mí siempre me interesa mucho, que son las atmósferas. Y yo eso no lo he inventado, tú sabes, ¿no? Que de esto hablamos no más de lo debido, porque siempre esperamos que vengan las amigas para tú decir, estamos muy mayores, y yo decía, qué coquetos sois, ¿no? Pero las atmósferas, ese tipo de atmósfera que a mí me interesa muchísimo, que a veces es verdad que tiene elementos simbólicos, la niebla, todo eso, pero eso yo lo aprendí en Simenón. Es uno de mis autores cruciales, o sea, porque Simenón hace de los espacios y de las atmósferas que hay, fíjate tú, en tantas novelas que escribió Simenón, tienen un componente moral, físico, de destino un poco criminal, de la parte malévola que a veces tenemos los seres humanos. Y está, según lo leéis, está expresado en las atmósferas en que viven los personajes. Y de eso sí, como bien han explicado en el repaso maravilloso que me han hecho, es verdad, sí, eso está ahí. Sí, además tú lo mencionas, en efecto, en los desayunos del Café Borenes hablas justamente de los personajes, como ha dicho, pero también de las atmósferas, claro, de la importancia que tienen todas tus novelas, ¿no? Hay esa atmósfera, ¿verdad?, de desaliento, de decaimiento, de melancolía, de todo, ¿no? Sí, que va de lo interno a lo físico, o sea, está en los paisajes desolados, en fin, eso. Sí, bueno, pues esto puede dar la impresión de que yo soy un pertinaz melancólico y un hombre con un sentido absolutamente negativo de la existencia. Y aunque tengo muchas razones para serlo, no lo soy. Pero claro, oye, lo bueno que tiene la ficción, como habéis demostrado, y como Manolo sabe, es que se puede vivir lo que no se puede vivir. O sea, que inventas, y eso es un espejo de irrealidad. Pues sí, eso. Ahora, si se me lee desde allí hasta aquí, yo no debiera de tener, diríamos, esta postura de octogenario bastante presentable. O sea, yo tenía que haber llegado hoy con un gabardino, un callao, y de una manera torva haber entrado ahí, y en vez de sentarme ahí en el centro, haberme sentado ahí en el esquinazo y diciendo, estos señores a ver qué dicen de mí. Bueno, en realidad vamos un poco ajustados de tiempo porque tenemos ahora que ver la representación teatral del grupo Teatro Corsario, que han preparado esto con mucho entusiasmo, llevan semanas, aunque ya lo representaron y tuvo mucho éxito, estuvo en varios sitios de España, también en la Sorbona de París, ¿recuerdas? En el Congreso de Hispanistas, en Madrid se estrenó en el Círculo de Bellas Artes y en París en un Congreso de Hispanistas de la Sorbona, y hicieron una representación teatral de una adaptación de las 3 novelas de Celama que hizo el fundador de Fernando Urdiales, creo, ¿verdad?, junto con Luis Mateo Díez. Y no vamos a incidir más en nuestra conversación, dado que ya se ha hablado bastante, que nos viene bien ver un poco la representación. ¿Nos parece? Sí, esto fue un espectáculo como de 2 horas y ahora lo han retomado y están haciendo un pequeño recuento y no, van a hacer aquí 2 cositas. Eso. Así que muchísimas gracias.